Y buenas noches, esto es El Reno de la Radio. Y esta es la radio que, como mi cámara no reacciona, puedes escuchar porque no se puede ver. Pero bueno, el tema de hoy son las virtudes del ser humano, metaprogramante. Virtudes porque son capacidades que se pueden desarrollar si uno se lo permite. Y metaprogramantes porque nosotros podemos ir más allá de la programación que tenemos. La teoría de la programación o del procesamiento, perdón, de la información nos dice que la mente es equiparable con el software de una computadora. Se ingresa información, se procesa y se le da uso o se elimina. Sin embargo, la psique obviamente es más compleja, ¿no? El ser humano es mucho más complejo y es meta porque va más allá de. Es decir, nosotros, si nos lo permitimos, podemos ir más allá de nuestra configuración inicial. Y bueno, dentro de estas capacidades o de estas virtudes que el ser humano puede desarrollar, yo describo las siguientes. Por ejemplo, el ser humano, si se lo permite, es un ser muy sensible. Y no solo ante el reconocimiento de los estímulos y cómo impactan sino también en cuanto a la sensualidad. Y no por determinarlo o sesgarlo en la parte del erotismo, sino las sensaciones, sensualidad de sensación. Cómo percibo, cómo integro, cómo experimento todos los estímulos que llegan a mí. Y entre más uno se permite reconocer y recopilar esta información, se podría decir que uno es mucho más sensible ante. A diferencia de si no eres capaz de reconocer o de comprender qué está pasando, ¿no? A nivel corporal. Y obviamente no solamente lo delimitamos a nivel corporal, sino también a nivel mental y, si lo quieres considerar, a nivel espiritual. El ser humano, como yo lo concibo, es este compuesto entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra esencia a un nivel sutil. Y por sutil me refiero a más allá de nuestro cuerpo físico, más allá de el procesamiento de nuestro cerebro o de nuestros órganos, porque hay teorías y son muy interesantes que nos dicen que no solamente el cerebro es el único que registra y que genera información dentro de nuestro organismo, sino que cada uno de los órganos y tejidos que nos conforman están generando a su vez esta información, están procesando esta información y nos están permitiendo también experimentar emociones. De ahí la idea de que no nos enojamos por el cerebro, no, nos enojamos por el estómago. Porque de ahí viene también la palabra visceral. Las emociones, cuando se viven de manera visceral, es porque nos dejamos experimentarlas a través de cómo nuestros órganos, nuestras vísceras están de alguna forma experimentando estos estímulos que nosotros los denominamos como emociones. Y bueno, otras de las virtudes que podemos encontrar es
la empatía, la prudencia y la inteligencia. La empatía, viéndola como esa capacidad hasta cierto punto desde nuestra experiencia de poder decir comprendo lo que está sucediendo, porque yo ya lo viví o porque viví algo similar. Pero no podemos ser totalmente empáticos porque estamos sesgados a lo que conocemos para poder interpretar lo que está sucediendo. La prudencia. Mi abuelo se llamaba Prudencia. La prudencia porque hay que saber en qué momento decir y en qué momento no. Hay que ser conscientes de en qué momento actuar y en cuál no. En qué momento dejar que fluya alguna emoción y en qué momento no. Y no entendiendo la prudencia como un mecanismo que nos contenga, que nos reprima. No, simplemente entendiendo la prudencia desde una gestión de la experiencia que estamos vivenciando. ¿Por qué? Porque entre más eres consciente, entre más eres sensible del impacto que genera todo lo externo en ti, aprendes a discriminar los estímulos y a decir, ok, esto que estoy sintiendo, esto que experimenté, esto que vivo, me está impactando de esta forma. ¿Cómo quiero responder a ello? ¿Cómo quiero sentirme en torno a ello? ¿Qué quiero pensar en torno a ello? Físicamente, ¿qué quiero hacer? ¿Y hasta dónde? Hablando de intensidad. Y ahí va el decir, no es tan prudente que en este momento yo reaccione de esta forma porque me puedo poner en riesgo, puedo poner en riesgo a alguien más. Sin embargo, obviamente, ¿no? Hay situaciones que por más que uno quiera ser prudente, por más que uno quiera ser cauteloso, pues la emoción te rebasa. Sin embargo, hay teorías que te dicen que si uno desarrolla esta capacidad más allá de, pues llega un momento en que también puedes controlar, puedes gestionar. Me gusta más la palabra que el control. Puedes gestionarlo de una manera que el impacto sea mayor o que puedas discernir mejor el estímulo. Y en cuanto a la inteligencia es muy interesante. Y no solamente sesgándola a la teoría de las inteligencias múltiples, sino que hablamos de diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia emocional, que es cómo gestiono lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando y el impacto que genera en mí y en lo que yo hago. La inteligencia corporal. ¿Qué tanto conozco de mi cuerpo? ¿Qué tanto conozco de lo que allá afuera provoca en mí? ¿Qué tanto conozco de los estímulos que se gestan dentro de mí? De mis necesidades fisiológicas, básicas, de lo que implica malestar o bienestar para mi cuerpo, de mis ciclos de sueño, de mi alimentación, de qué tantos líquidos consumo, qué necesito, necesito un chequeo, necesito descanso. Todo esto nos habla de información que tenemos sobre nosotros y nos lleva a decir, ¿sabes qué? No quiero hacer esto. ¿Por qué? Pues porque me voy a lastimar y no me quiero lastimar. O, ok, quiero hacerlo. Sé que me va a pasar esto, pero lo vale. Puede que esté adolorido mañana, pero lo vale, lo quiero hacer. Y es válido. Y estás teniendo ese conocimiento sobre tu propio cuerpo y el impacto que va a generar algo en ti. Tenemos también la inteligencia social. Y por inteligencia social es cómo me vinculo con el otro, cómo me vinculo con todo lo que se podría aterrizar
en la teoría ecológica de Bronfenbrenner, por ejemplo, el micro, el macro, el sistema, cómo me relaciono con las personas cercanas a mí, cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, de área, de escuela, con los vecinos, con los vendedores, cómo me relaciono con las instituciones, cómo me relaciono con los medios masivos de comunicación, cómo gestiono el impacto de la sociedad en los diferentes niveles y el impacto, cómo gestiono también el impacto que yo genero. Sobre todo ahora que está muy en auge el ser figura pública, gracias a los medios masivos, ¿no? ¿Cómo soy consciente del impacto que tengo, que tiene la sociedad? La moda, los estereotipos, las ideologías, los grupos, y llevándolo a esa unidad social. Yo, cómo me vinculo a través de lo que he aprendido, a través de lo que he conocido, a través de lo que me han enseñado conmigo. La inteligencia conceptual, la palabra, pareciera algo tan simple, pero a la vez tan complejo. Recordando esas teorías del significado, del significante, y cómo ese significado y ese significante y ese signo cambian de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la persona, y cómo esto se sesga. Y lo que esto es verde para mí, para la otra persona es azul. Entonces, ¿cómo puedo comunicarle? Esa capacidad de poder comunicar algo al otro, de comunicármelo a mí. Esa parte de decir, no tengo palabras para explicar esto. Bueno, para desarrollar la inteligencia conceptual, pues hay que leer, hay que aprender otros idiomas, hay que aprender otras formas de comunicación. Y no solamente es el aprender, el comunicarme, sino el aprender a comunicarme de manera que el otro pueda entenderme, es decir, ser claro. Y no solamente el ser claro, sino el ser congruente, no generar un mensaje doble, no generar un mensaje pues que para mí tenga todo el sentido del mundo, pero para el otro es como de a ver, ¿qué onda? La inteligencia psicológica, que es algo interesante, porque pareciera ser que roza con las demás, porque nos permite de alguna forma entender cómo funcionamos como seres humanos, cómo funcionan los demás, cómo funciona lo demás. El ir desarrollando nuestra psique nos va permitiendo trabajar esas percepciones, trabajar esas observaciones, trabajar cómo estamos procesando la información que estamos recibiendo, que estamos generando, nuestra identidad, nuestro self, nuestro yo, nuestro it, nuestras máscaras, nuestra sombra, todos los arquetipos que nos deseamos colgar, las etiquetas, los introyectos, los aprendizajes, toda la información que vamos recopilando a lo largo de
toda nuestra experiencia de vida, las metas, todo, 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 todo. Todo este trabajo que lleva nuestra mente, todo este registro de información y una inteligencia. Sí, yo sé que tengo formación como psicólogo, pero también soy un fiel creyente del espíritu. Y por ello me atrevo a hablar de la inteligencia espiritual. La inteligencia que nos dice y nos recuerda nuestra conexión. Y que le da sentido a muchas situaciones y que trasciende a veces a nuestra percepción física, a nuestro entendimiento en cuanto a las leyes de la ciencia o al pensamiento científico. Y nos habla de el entender esa conexión. Porque podemos conceptualizar, podemos intentar comprender, pero más allá de, retomando la parte de la meta, de lo meta, más allá de las emociones, más allá del cuerpo, más allá de lo social, más allá de lo conceptual, más allá de lo psicológico. Más allá de mi forma física, más allá de mi experiencia física. Y pues para los amantes de lo esotérico, de lo que va más allá de nuestra percepción humana. Y entre estas inteligencias pueden salir muchísimas más que se derivan de estas. Por ejemplo, la inteligencia sexual, la inteligencia económica, la inteligencia, bueno, por económica me refiero a la inteligencia financiera, administrativa, inteligencia creativa. Todas estas maestrías que se podrían presentar o posgrados en nuestro desarrollo como seres humanos. Porque biológicamente sí, nacemos, crecemos. Ahorita ya no está totalmente eso de nos reproducimos, pero pues más allá de este ciclo biológico que nosotros cumplimos como seres humanos, pues existen muchas más situaciones que podemos desarrollar. Y esas nos permiten desarrollar otras más. Y nos permiten evolucionar. Porque si nos dejamos controlar por nuestra sociedad, involucionamos. Si nos dejamos dominar por una ideología, si nos dejamos dominar por una creencia religiosa o espiritual, si nos dejamos dominar por algún bien material, si nos dejamos dominar por algo que impacte al cuerpo, si nos dejamos dominar por alguna ocupación, si nos dejamos dominar por cualquier situación que roce dentro de lo establecido que deba de ser nuestra vida estando aquí, ya mameyes. Ya mameyes porque puede ser que tu misión sea otra. Puede ser que tienes la capacidad de hacer más. Puede ser
que la vida que tú deseas sea otra, pero pues si dejas que algo de esto te determine, pues ya fuiste. Por ello, hoy vengo a decirte que sí, todos traemos una programación de fábrica. Nuestro instinto, nuestra biología y nuestra memoria social tiene una carga ya implantada que dependiendo nuestra raza, que dependiendo nuestro contexto, que dependiendo nuestra época va a ser distinta. Los traumas sociales, los miedos sociales, todas estas situaciones, las creencias predominantes en cuanto a lo religioso, en cuanto a la educación, en cuanto a la economía, todo esto está con nosotros todo el tiempo. ¿Qué está de moda? ¿Qué necesito para sentirme mejor? Que una cervecita, que un refresquito, que unas papitas, que una tabla de quesos, un vino tinto, un viajecito a la playa, una escapada al bosque, refugiarme de algún bombardeo, todo este tipo de situaciones. Sí, sesgan nuestra experiencia. Sin embargo, hay más. Y el hecho que nos digan que no hay más es negligente y es antiético, sabiendo que el ser humano tiene la capacidad de ir mucho más allá. Y yo quiero que si me escuchas en esta noche, recuerdes que puedes ir más allá. Y que allá afuera dirán misa y que mucha gente habrá comprado muchas situaciones que te venden en el periódico, en las revistas, en las escuelas, en los medios masivos de comunicación, ¿no? Pero yo vengo a decirte que si tú quieres, si tú lo necesitas, busca. Vuélvete un buscador, vuélvete una buscadora y metaprograma tu realidad. Y esto es el Reno de la radio que como es pantalla negra solo puedes escuchar. Amor, luz y magia.